Punto uno, del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Vamos a Israel. Allí está en Jerusalén posicionado. Ya estuvimos, repito, ya estuvimos en Washington con Román, el análisis internacional con Claudio Fantini. Vamos ahora a Israel, a Jerusalén. Allí está Joel Schwartz, historiador y docente, especialista en relaciones internacionales y políticas israelíes. Joel, ¿cómo va? Gonzalo y el equipo de Infobae te saludan. Hola Gonzalo, un saludo para vos y para todo el equipo desde acá, desde Israel. Gracias por atendernos esta mañana. Contanos un poco el escenario inmediato, tu lectura de las últimas horas y si está instalada de alguna manera la sensación de que esto se va a prolongar. Bueno, en principio yo creo que todo apunta a que se va a prolongar. Nosotros vemos que por el momento el círculo solo se amplía, ¿sí? Si ayer todavía existían algunas dudas de hasta qué punto, por ejemplo, la organización terrorista Hezbollah se iba a sumar activamente a la contienda, las últimas horas con los bombardeos en el norte de Israel dejaron bien claro que Hezbollah, a pesar de la resistencia interna que hay en el Líbano y de la oposición que hay en el Líbano a que Hezbollah se meta en la guerra, ya está metido en la guerra y de hecho Israel ya está actuando en la práctica en el sur del Líbano contra los efectivos de Hezbollah. Por otra parte, vimos ayer que, hoy a la noche, que algunos de los drones iraníes apuntaron hacia Chipre, o sea, más allá de Israel, en el medio del Mediterráneo, donde hay bases de la NATO, y Chipre, recuerden, es un país que forma parte de la Unión Europea, es decir, que ya estamos ampliando muchísimo el círculo de la contienda. Por lo tanto, todo parece indicar que esto se va a prolongar. Por otro lado, pareciera, si uno escucha los discursos de Trump, que hay como una escalera para bajarse del árbol por ahí tendida, porque el propio Trump declaró que los iraníes están dispuestos a volver a negociar, que hay como una especie de canal de diálogo que no está muy claro cuál es exactamente el alcance que tiene y a quién representa, pero todo parece indicar que se está en paralelo buscando alguna salida de la contienda. ¿Cuánto de todo esto es real y cuánto se va a realizar? No queda claro en este momento. ¿Cómo se ve desde ahí la idea de lo que queda de la teocracia chiita? ¿Es un régimen fragilizado, fisurado? ¿Qué nivel de fortaleza tiene hoy después de lo que pasó en las últimas 48 horas? Bueno, evidentemente hay una debilidad del régimen que creo que en gran medida, yo escuchaba lo último que comentaba el comentarista anterior, ¿sí? El experto, creo que hay una debilidad del régimen que de alguna manera motivó a esta contienda a Estados Unidos y a Israel a intentar darle un golpe más fuerte, más definitivo a este régimen con el cual, de alguna manera, la guerra no empezó ayer ni anteayer. La guerra es una guerra que con distintas variantes viene sucediendo hace decenas de años y lo que se ve es que el régimen no tiene en este momento todas consigo. Hay una gran parte de la población civil que está en contra del régimen. Esto no es nuevo, esto ha ido increyendo en los últimos meses y en los últimos años. Hemos visto las protestas, hemos visto también el grado de represión brutal del régimen cuyo alcance desconocemos porque no hay información real de cuántos miles, algunos hablan de decenas de miles de muertos civiles de la población, pero hay un alto grado de resistencia. La cuestión es si ese grado de resistencia afecta a aquellos sectores como por ejemplo el ejército o la policía, que podrían de alguna manera ser los que al darse vuelta marcarían la masa crítica que podría hacer caer el régimen. Claro. No está claro que eso vaya a pasar y por lo tanto no está claro que el régimen vaya a caer a pesar de todo el esfuerzo, digamos, retórico en este momento de decir que el objetivo es hacer caer al régimen. O sea, es que, Joel, a mí me impacta el recambio en velocidad, la designación de Amán Bahidi, uno de los principales ideólogos y responsables del atentado a la AMIA aquí en 1994. Esa velocidad de recambio, más que darme la pauta de fragilidad, me da una pauta de elasticidad.
si se quiere. Y eso a mí me inquieta, me genera como mayor inquietud, ¿no? Sí, de hecho, no sé si ustedes lo vieron, pero hace menos de 10 días o una semana había salido en New York Times una nota muy interesante donde se hablaba de que la cúpula del régimen islámico ya tenía de alguna manera planificada la sucesión para el caso de una acefalía o de un descabezamiento. Claro. Es decir, que había como un plan de quién iba a tomar las riendas de qué cosa en el caso de que se produjera lo que justamente se produjo el sábado de mañana, es decir, que una parte de esa cúpula fuera muerta por un ataque sorpresivo. Hay como una planificación de qué hacer en el caso de que esto pase. La pregunta es si los organismos de inteligencia de Israel, de Estados Unidos, tenían también recaudos de qué hacer con este proceso, como sí hemos visto que han tenido en otros casos. Por ejemplo, con la cuestión de Hezbollah, que es una organización. Ahora estamos hablando de un Estado mucho más grande y mucho más poderoso, y como bien planteaba Claudio, mucho más complejo también, que no es fácil de derrotar o de descabezar con un simple bombardeo, ni siquiera con una serie prolongada de bombardeos. Por lo tanto, sí, el régimen va a dar mucha resistencia antes de caer y no hay ninguna seguridad de que caiga. ¿Cuántas veces fuiste entre esta noche y ayer al refugio? Bueno, desde que esto comenzó el sábado, más o menos unas 17, 18 veces hemos corrido al refugio. ¿Vos tenés refugio en tu casa o es un refugio comunitario? En mi edificio no tenemos refugios en cada casa porque es un edificio que se construyó antes de 1995. Entonces todos los edificios que se construyeron antes del 95 no necesariamente tienen un cuarto seguro en cada departamento. Entonces nosotros vamos al refugio del edificio que queda en el subsuelo. Casas más modernas, más nuevas, tienen dentro de cada casa un cuarto seguro que está construido de tal manera que aún en el caso de un impacto directo sobre el edificio es el lugar más seguro de la casa. De todas maneras, si vieron las imágenes del impacto que hubo ayer en la ciudad de Beit Shemesh, si el cohete cae directamente sobre el edificio, no hay mucho que hacer. Por más que estés en el lugar más seguro de la casa, las posibilidades de salir sin ningún tipo de daño son bastante remotas. Dentro de Israel, ¿la población está cerrada en apoyo, supongo, a esta situación? ¿O que siempre Israel es una sociedad que discute y rediscute sanamente, como corresponde, la política y las decisiones hacia adentro y hacia afuera de Israel? ¿Hay una sensación de apoyo contundente a todo esto que sucede? Bueno, en principio hay una sensación de apoyo contundente y lo vemos sobre todo en que la mayoría de los políticos de oposición o todos los políticos de oposición han salido a apoyar fundamentalmente lo que es la campaña militar en contra de Irán, al mismo tiempo que hay una gran desconfianza que me imagino que va a ir ganando terreno con el paso de los días con respecto a la racionalidad o a las motivaciones de las decisiones que se tomen en el terreno. Porque como ustedes saben, y vos lo marcabas, la sociedad israelí es una sociedad fracturada, donde hay un gran rechazo por parte de una parte de la población. No sabemos si la mitad más uno o la mitad menos uno, pero hay una parte importante de la población que rechaza al actual gobierno y a sus políticas y que tiene muy poca confianza en las decisiones del primer ministro, hasta qué punto son motivadas por exclusivamente lo que necesita el país. Esto se agravó después de la guerra en Gaza, después del ataque del 7 de octubre del 2023 y no se ha calmado sensiblemente. Por lo tanto, hay estas dos cosas que se conviven en una democracia, ¿sí? Por un lado, una gran crítica al gobierno y a la toma de decisiones, por otro lado, un gran apoyo a lo que se entiende que es una cuestión de supervivencia nacional, después de, no sé si 40, pero por lo menos 30 años que venimos escuchando prácticamente todos los días que Irán, en la voz de sus personeros, sí, no en la voz de propagandistas del Estado de Israel o líderes sionistas, en la voz de sus propios personeros, dice que uno de sus objetivos centrales es la destrucción
del Estado de Israel. No tenemos que creerle a nuestros políticos, le creemos a los políticos de ellos. Exacto. Joel, muchísimas gracias, muy interesante y estamos en contacto. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo grande. Joel Schwartz, historiador y docente especialista en relaciones internacionales y políticas israelíes, nos hablaba desde Jerusalén.